general, voy a intentar, como bien les explicó Mara, soy abogada, intentaré ser lo más clara y lo menos técnica posible. Entonces voy a hablar en general del derecho español y del derecho catalán. Podré marcar alguna diferencia, pero lo haré de una manera muy simple. El derecho en España, la filiación, hay dos tipos de filiación reconocidas por la ley. Por un lado, la filiación por naturaleza o la filiación de sangre, y por el otro, la filiación por adopción. Piensen que estoy hablando en términos legales. Filiación por naturaleza y filiación por adopción. Justamente la existencia de estas dos filiaciones, no solamente de una filiación biológica, sino también una filiación por adopción, nos lleva a dos deducciones fundamentales. En primer lugar, que filiación legal y que filiación biológica no necesariamente son sinónimos. No necesariamente lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que es una decisión puramente del legislador, una decisión arbitral. El legislador puede elegir, decir, bueno, esta filiación legal la voy a determinar a partir de la existencia de un vínculo biológico, un vínculo genético, un vínculo gestacional, etcétera, en cuyo caso intentaré una equiparación entre verdad biológica y verdad jurídica, que es lo que de hecho hacen los casos de la primer clase de filiación que les hablaba, la filiación por naturaleza, o bien puede decir no, yo al vínculo biológico lo hago a un lado y priorizo la voluntad procreacional. Es decir, le doy más importancia a la intención manifestada de querer ser padre o de querer ser madre, como ocurre en el caso de la filiación por adopción. Otra deducción que podemos deducir, otra aseveración que podemos deducir a partir de la doble clasificación y de que justamente filiación legal y filiación biológica no necesariamente son sinónimos, es que tampoco es lo mismo hablar de padre o madre que de progenitor o progenitora. Es decir, yo voy a entender que progenitor y progenitora es una cuestión de la naturaleza y ahora de la medicina, y que los padres y madres nos compete al derecho. ¿Sí? Entonces, cuando hable de padre y madre, me voy a referir desde un punto de vista legal. De esta manera, la tarea del legislador de intentar decidir, bueno, ¿cómo voy a crear un vínculo de filiación? ¿En qué me voy a basar para crear un vínculo jurídico entre dos personas? Era relativamente sencilla en tanto y en cuanto encontrábamos que sexualidad y reproducción iban de la mano. Como bien explicó Anne hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa? Encontrábamos con que la procreación era resultado de un acto sexual que tenía lugar entre un hombre y una mujer y en virtud de estas dos circunstancias se creaba una relación de filiación. De manera que para que exista una filiación teníamos una persona que estaba ligada a un hombre y una mujer necesariamente. Sin embargo, la aparición de los métodos anticonceptivos en primer lugar y los métodos conceptivos más tarde han complicado la tarea del legislador. Se ha hecho mucho más difícil para el legislador. ¿Por qué? Porque justamente estas circunstancias han llevado a separar sexualidad y reproducción. Es decir, si pensamos en que ya la naturaleza por sí misma nos daba a entender de que el coito y la concepción no iban necesariamente entrelazados, fue justamente la aparición de la píldora, de los métodos anticonceptivos en general, que justamente marca muy claramente esta diferencia entre coito y concepción. Pero además, la reproducción humana asistida viene a desarmar una unión que hasta ahora era inconcebible, que era la maternidad. Desfragmenta la maternidad. Hasta no hace mucho tiempo, maternidad implicaba genes más gestación. Ahora podemos separar estas dos circunstancias y con lo cual podemos separar concepción por un lado de gestación y parto por el otro. Entonces vemos que hoy en día, y les voy a pedir, si les interesa facilitarme la tarea, que apunten este caso práctico porque voy a utilizarlo a lo largo de toda la exposición. Entonces podemos encontrarnos que hoy una persona, a la que llamaremos X, y que en este caso es un niño, tenga un vínculo genético con A y con B, ¿sí? O sea, los genes de A y los genes de B. Haya sido gestado por C y a su vez tenga un lazo afectivo con D y con E. ¿Sí? Les he puesto el hombrecito y la mujercita para que no nos perdamos tanto. De esta manera vemos que si a todos estos vínculos le sumamos las parejas o los cónyuges de los donantes o de
de quien aporta los genes, o sea, de A y de B, la pareja de C, y teniendo en cuenta que D y E no están juntos, o sea, también tienen una pareja, encontramos con que X puede tener un vínculo relevante con 10 personas. Y esto contando con que A, B, C, D y E han tenido una sola pareja y no se han separado, porque si se han separado y han vuelto a formar pareja, entonces X ya tiene una cantidad de vínculos que podrían ser relevantes para el legislador y que nos podría llevar a pensar quién es el padre o quién es la madre, o quiénes son los padres y quiénes son las madres. Es de aquí que en esta situación, que evidentemente se nos presenta a partir de la reproducción humana asistida, tengamos que plantearnos cómo regula el legislador estos casos. ¿Cuál es el supuesto que va a tomar como el vínculo que va a tomar como más relevante para darle ciertos efectos jurídicos? Ustedes podrán pensar, lo lógico sería pensar que a partir de la aparición de las técnicas de reproducción asistida, el legislador ha decidido modificar la ley, ha decidido cambiar esta doble clasificación de filiación por naturaleza y filiación adoptiva para darle lugar a la filiación por reproducción asistida, sea reestructurando todo el sistema o mínimamente colocándola en una tercera posición. Pues no. El legislador lo que ha hecho ha sido encajar la filiación reproductiva, por reproducción asistida, dentro de una de estas dos clases. Dentro de la filiación por naturaleza, dijo, lo voy a poner o dentro de la filiación por naturaleza o dentro de la filiación por adopción. Listo, menos problema. Menos problema, ya veremos que no. Pero los voy a dejar con la incógnita de dentro de cuál de las dos lo ha colocado. Vamos a ver muy por arriba cómo regula en el caso, por ejemplo, la filiación por adopción. Ayer, quienes hayan escuchado la presentación de la doctora Miralles, podrán deducir junto conmigo ahora de que el modo de determinar la filiación en el caso de la adopción es a través de la voluntad, ¿sí? El sistema voluntarista que le comentaba antes. O sea, es la voluntad de adoptantes y adoptados la que determina un vínculo de filiación entre las personas, que se va a constituir a partir de una resolución judicial que, por otro lado, esta resolución judicial va a extinguir el vínculo que existía con la familia biológica. En los demás casos en que no hay una adopción, el legislador toma como modo de determinación de la filiación el vínculo biológico. Es decir, yo tengo una filiación por naturaleza en virtud de un vínculo biológico que a mí me une con una madre que fue la que me dio a luz y con un padre que es quien aportó sus gametos a través de las relaciones sexuales con esa mujer. Esta es la situación ideal en la que ha pensado el legislador hace muchos años. La mujer es la que me parió, mi madre. El hombre que aportó su semen en un acto sexual con mi madre es mi padre. Esta es la situación en la filiación por naturaleza. Evidentemente, la prueba es bastante sencilla cuando quiero determinar quién es mi madre. ¿Quién me parió? Es muy fácil. Normalmente en todos los hospitales se extiende un certificado, entonces el parto es muy simple de demostrar. Sin embargo, la situación es un poquito más compleja con el caso de la paternidad, porque es el que aportó sus gametos a través de una relación sexual con la madre. Entonces, la situación es un poco más compleja, entonces el legislador dice, bueno, vamos a ser prácticos y vamos a facilitar el tema de la prueba. ¿Y lo vamos a facilitar de qué manera? Distinguiendo entre filiación matrimonial y filiación extramatrimonial. La filiación matrimonial, o sea que tenemos una mujer casada, en ese caso, presume que es padre del hijo, el marido de la madre. Si me pierden me dicen y me detengo. Presume que es padre del hijo, el marido de la madre, cuando ese nacimiento tenga lugar después de la celebración del matrimonio. Bueno, ya está un término legal. ¿Por qué? Porque el legislador presume que hay una exclusividad de relaciones sexuales entre los cónyuges, como bien les decía Ana hace un momento. Si la madre es soltera, la paternidad se va a determinar a través del reconocimiento que haga el padre, ¿sí? O de una sentencia judicial que entienda demostradas las relaciones sexuales entre el padre y la madre y, por lo tanto, establezca este vínculo de filiación. ¿Qué pasa? Como el modo de determinación de la filiación, en este caso, es el vínculo biológico, si no hay vínculo biológico, si se determina que finalmente no existe un nexo biológico entre el hijo y el padre o la madre, esa filiación se puede impugnar
Es decir, a partir de no hace tanto tiempo, de la década de los 80, el principio de veracidad o de verdad biológica ha ido increyendo en el derecho español y ha ido haciendo a un lado o quitando el protagonismo que durante mucho tiempo tuvo el principio de estabilidad familiar, que era el que priorizaba el legislador a partir del momento en que no permitía que se impugne la paternidad del marido o de la madre. O sea, el marido de la madre era el padre del hijo y nadie podía demostrar lo contrario. Entonces, esto varía con la aparición de las acciones de filiación, se puede impugnar y se puede intentar determinar cuál es la verdad biológica de esa persona. A este enaltecimiento del principio de verdad biológica han coadyuvado ciertos factores de orden jurídico, como por ejemplo la cada vez más creciente importancia de los derechos fundamentales, primero a través de tratados internacionales y también a nivel nacional. Los derechos fundamentales de las personas llevan a que la verdad biológica sea reconocida como, o al derecho a conocer los orígenes, sea reconocido como un derecho fundamental de la persona, pero también algunos factores jurídicos, como han sido, por ejemplo, la aparición de las pruebas biológicas, aquello que era tan difícil de mostrar porque no me podía meter en la intimidad de una pareja, ahora es muy simple, a partir de el HLA primero, pero fundamentalmente a partir del ADN, con este 99,99% de certeza, todo se simplifica. Pero entonces, ¿dónde se les ocurre a ustedes que ha decidido el legislador meter o encajar, perdonen las expresiones, a la filiación por reproducción asistida? ¿En la filiación por naturaleza a partir de que existe un vínculo biológico o en la filiación por adopción en virtud de la voluntad de ciertas personas de ser padres? ¿Qué parece lo lógico? ¿Perdón? La voluntad, ¿no? Pues no. Ni el legislador español ni el catalán han seguido la lógica que todos pensamos, bueno, aquí lo importante es la voluntad, porque puede ser que yo no tenga ningún vínculo biológico con mi hijo, al que tuve gracias a la reproducción humana asistida. Bueno, no. El legislador, tanto en Cataluña como en España, ha decidido incluir la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida en la filiación por naturaleza. Simplemente comentarles que la filiación en los casos de reproducción asistida en Cataluña está regulada con la filiación en general en el Código Civil de Cataluña, que se ha reformado el año pasado. En España, en el Código Civil no van a encontrar reproducción humana asistida. Vamos a encontrar, en cambio, una ley de reproducción asistida que sí ha regulado, sí ha traído algunas normas sobre la determinación de la filiación, diciendo que en el caso de que con esto no alcance, nos vamos a las reglas generales de la filiación por naturaleza. Bien. Dentro de la regulación en general, sin distinguir a España y Cataluña, hay una regla fundamental que ha regido durante muchísimo tiempo en este país y es el doble cupo de filiaciones, que también ha dado lugar a la prohibición de filiaciones contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que históricamente una persona podía tener no más de 2 vínculos de filiación. Máximo uno con un hombre, que será el padre, y uno con una mujer, que será la madre. De esta manera no podía una misma persona tener 2 madres o 2 padres. Pero ¿qué pasa? En el año 2005, ustedes todos deben conocer que se ha dictado una ley en España abriendo el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Y al abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo, le ha reconocido los mismos efectos que a cualquier matrimonio heterosexual. Si le aplicamos los mismos los mismos efectos, también aplicaremos los efectos relativos a la filiación. Entonces, ¿cómo entendemos el doble principio, el doble cupo? A ver, este principio del doble cupo se mantiene intacto cuando se trata de parejas heterosexuales. Sin embargo, ha debido ser revisado necesariamente en el caso de parejas entre personas del mismo sexo. Y en este caso se ha entendido que se mantiene el doble cupo de vínculo jurídico con 2 personas, pero sin embargo, independientemente del sexo de los padres o de las madres. Entonces, yo puedo tener, si fuera X, que les traía en el ejemplo, podría tener dos vínculos maternos, 2 vínculos paternos o un vínculo materno y uno paterno.